about Ice Age megafauna. Their ability to thrive in the harshest conditions is something. Muy buenas a todos, bienvenidos a Yisusaurus. Ya lo tenemos, ya tenemos a Prehistoric Kingdom aquí. Unas ganazas absolutas de ponerse a ello. Vamos a hacer una viciada, no sé cuánto durará el vídeo, pero vamos a ponernos con ello a saco. Recordad, suscribiros, darle a me gusta y comentad. A ver si tenéis este juego, vamos a ver. Lo acabo de iniciar, no sé lo que pasa. En español no está, va a estar en inglés. ¿Entendido? Increíble. Pues vamos a empezar con el escenario, ya que es la primera vez que jugamos. No tengo ni idea, tampoco he visto muchos vídeos sobre el juego. Así que vamos a empezar con un escenario. Nuevos comienzos. Va a hablar Nigel Marven, segurísimo. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar el escenario. Tengo unas ganas, o sea, creo que ese va a ser el juego de mi vida. Seguro, entre este y Planezo a mí me tenéis contentísimo, vamos, para siempre. Bueno, ahí está. Hello? Testing. 1, 2, 3. Hi. It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your park supervisor and head of zoological developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last park manager moved to the Americas division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that, and I reckon this will be second nature for you in no time. Bueno, aunque vamos a empezar... Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. Que nada, que nos hagamos a cargo de un parque que ha estado un poco chungo y demás. Y nada, así como introducción. Ahora vamos a hacer los controles básicos. Lo que iba a decir, que quedas con Nigel Marven, que seguramente no sea la única vez que salga en este juego y en el canal, porque vamos a hacer cosas relacionadas con él, no os voy a avanzar mucho más. Vamos a empezar este primer vídeo de Prehistoric Kingdom en el canal haciendo el tutorial. Luego haremos, o sea, es que habrá una cantidad ingente de vídeos que vamos a traer. O sea, pero ni os vais a imaginar, así que si os mola, ya sabéis. Vale, vamos a movernos. WASD. Vale, lo típico. Change camera height. Vale, zoom. Vale, esto es con la ruedecilla de ratón. Ver esto. E y Q. Vale, la altura. Y órbita, bueno, girar de forma órbita, pues aquí. Great stuff. Let's check some auxiliary functions. Igual que Try todo. enabling your light. Yisusaurus. En realidad los controles son exactamente los mismos que en Planezo, si no me equivoco. Creo que en Jurassic World Evolution 2 parecido. Vale, aquí tenemos las luces. Vámonos a un sitio aquí más oscuro para comprobar que funcionan las luces. Es AL. Ahí está. ¡Madre mía, qué luces! Next, we'll get you on the move. I'd like you to look around the park for a bit and get comfortable with your surroundings. Feel free to mingle with the guests or enjoy some of the creatures on display. I'll check in with you soon. No es el Microraptor. Pues nada, que han dicho que vayamos. Mira, aquí no hay comida. No tienen comida los de Yisusaurus. Madre mía. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué animal tenemos? No veo ningún animal, veo solo cagadas. ¿Tiene un recinto para cagadas? ¡Oh! ¡Ay! Creí que era un mamut. Creí que esta cagada era un mamut. Pero aquí hay mamuts, porque creo que esta foto sale en el tráiler. Pero sabéis mi predilección por los animales cenozoicos.
Soy paleontólogo especializado en animales cenozoicos. Entonces, bueno, no lo vamos a ver, vamos al siguiente. All right, I hope you're ready to get your hands dirty. To start, you'll need to investigate a welfare issue in the paddock from earlier. Caring for the animals should be your #1 priority here at Prehistoric Kingdom. If they're not happy, no one's happy. Select one of the animals in the habitat so we can take a look at them. Mira, un guiño a Prehistoric Park. Este se llama como el Tyrannosaurus de... Uno de los 2 Tyrannosaurus de Prehistoric Park, que eran Terrence y Matilda, perdonadme. Pues este es Terrence. Seguro, vamos, es que... Fijo que es por eso. A ver, selecciona un Driosaurus. Pues venga, tú aquí. Vale. Okay, so this is a Driosaurus. This little fella's a small herbivore from the Jurassic, and it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animal's info box to learn more about the problem. Try clicking on the sustenance and enrichment labels. Vale. De enriquecimiento y de... desarrollo, algo se ha dicho. ¿Y dónde está? Ah, vale, aquí están los paneles. Este, que es el de hambre. Vemos que de nutrición está... no sé, a tope. Y de hambre está al mínimo. De sed, o no sé. Claro, nutrición. No entiendo los comandos estos. Y de enriquecimiento, vale. As you can see, it looks like our previous park manager took the America's job and ran without much consideration for the animals he left behind. While I call up the board members, I'll need you to care for the little ones. You can start by getting their food situation sorted. Some enrichment too. If you get lost, there's an objective prompt on the left side of the screen. Good luck. Vale, pues que tenemos que satisfacer estas cosillas. Así que vamos a meterles... un fruto de... bueno, frutas congeladas. Pues aquí cerca de la agüita y que se divierta. Vale, de enriquecimiento ya lo tenemos a tope. Y de... ahora nos falta... a ver... de comida. Feeding, vale, ¿y dónde está...? Aquí, animal care. Vale, y ahora esto, aquí es donde tenemos las cosas de los animales. Y tenemos, a ver. ¿No podemos seleccionar el tipo de comida que tenemos? Y lo metemos aquí. Great work getting the Dryosaur paddock up and running again. The board and I really appreciate you stepping up to get this place back on track. When you're ready, I'd like you to head over to the old construction site. Ah, vale, este nuevo. Next, we're going to get ready for a new attraction. I've already sorted the food and enrichment, but I'll need you to do the rest of the heavy lifting. Let's prepare the area by building a generator nearby. Ay, odio esto. Ojalá en el modo libre, en el modo sandbox, sudes de la energía. Qué coñazo, de verdad. Vale, infraestructura del parque. Tenemos aquí turbina eólica. ¿Cómo? Ah, mira, es que funciona exactamente igual que Planet Zoo, perdón. Si a alguien le interesa este juego y controla Planet Zoo, pues es que sabe que los controles son idénticos. Va a Z y a X para girar. Entonces, ahora... Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Vamos a criar. Vale, metemos aquí. Y esto, nursery, ¿cuánta pasta tenemos? Ilimitado. O no, ¿dónde lo pone? Ah, sí, ilimitado, ¿no? Sí. Pues esta es la grande. Venga, vamos a la cara. ¡Holo, venga! Madre mía, esto da, claro, para criar un Argentinosaurus. Entonces... Nice job. Select the nursery and open the genetics lab from the pop-up menu. Vale, seleccionamos. Ahí. In case you haven't already realized, this is where the magic happens. Today, I'd like you to incubate a Torvosaurus.
Pues vamos a por el torbo. Quite a fearsome looking fella, isn't it? In here you can find everything you'd need to know about managing an animal. Exhibit requirements, social needs, diet, you name it. You can even change how an animal looks, assuming you've discovered all the genetic material. Here, try changing its appearance. A ver, en vez de comentar cada cosa, cada detalle de cada bicho, he pensado que podíamos hacer un vídeo analizando cada animal. Como rollo, como el perfil de especie de Jurassic World Evolution 2, pero con cada animal. Si os parece bien, ya sabéis que tenéis que comentar. Y bueno, vamos a ver qué cosillas cambian. Did you notice the species name changing? Some animals, like the Torvosaurus, have a handful of species to pick from, changing their needs, size, appearance, and even star rating. Once you're happy with your selection, press the Create button at the bottom. Vale, quiero el Torvosaurus europeo, ¿eh? Este es el europeo. Este es el americano, Taneri. Y este es Garney, que este es el de Portugal. Fijaos que el tamaño aumenta, ¿eh? ¿Lo veis aquí que la persona es más grande? Aquí más pequeñita. Así que obviamente vamos a pillar el europeo y el tocho. Aquí podemos seleccionar la cantidad. Ay, esto lo tienen bloqueado. Female. Venga, vamos a hacer una hembra. Y esta... Vale, pues lo creamos. While we wait for our new dinosaurs to incubate, we'd better go and prepare that new habitat. Ay, no me he enterado qué han dicho. Secure fencing is of utmost importance, especially for a predator. Open the enclosures category and choose a fence type. You'll want to cover the entire perimeter. Vale. Ah, vamos a construir una nueva, vale. De piedra, de metal, de madera. Pues vamos a hacer de metal. Miedo me da. Uy, qué chulo. Podemos seleccionar. ¡Wow! Tenemos aquí, vamos, mogollón de opciones. Es que va a ser. Es que este es el mejor juego. O sea, luego no sé si habilitarán mods o algo. Pero es que si los hacen. Telita. Estoy hasta pensando yo en hacer mods. Vale, lo tenemos por aquí. Torvosaurus al lado de herbívoros. Now, with all that sorted, it looks like it's time to release the specimen. Vale. A ver, tengo seleccionado este y... Lo controlo yo, no lo... ¡Ay, qué chulo! Lo que nos va a dar esto. Nos va a dar una de cosas y lo podemos... ¡Buah! ¡Madre mía! A beautiful animal indeed, but of course it's still going to need a proper environment, something to make it feel like home. Plenty of vegetation, a lake, and a shelter should do nicely. O sea, es que... Vale, vamos a ver lo que necesita. De hábitat, de naturaleza, esto... No, de hábitat. Meat Torvosaurus, water needs... Vale, pues vamos poco a poco. Como se escape ahora... necesitamos más bosque. No sé qué tipo de bosque querrá. Venga, le metemos algo que pudo ser en Portugal. A ver. Le metemos palmeras. Palmeras portuguesas. Va subiendo. ¡Wow! ¡Qué chulo! Y esto, me imagino que si lo haces pequeño, pues te saldrá uno, ¿no? ¡Oh! Si lo mantienes pulsado sale esa cosa. Un chorrazo de palmeras. ¡Ay, mira! Se puede combinar. Y ahora necesita agüilla. A ver. ¡Cómo mola! Esto es súper geológico. De profundidad no. Vamos a hacer así rollo, pues con la gate.
Otro laguito por aquí. Joder, ¿en serio? Ya está. Ya, place a shelter for the troopers to rest. Entonces, ahora necesita un refugio. ¿Dónde se lo podemos poner? Ahí un poco aislado, ¿no? De la peña. Pues aquí. Wonderful job. If that Torvosaurus could smile, I reckon it would. You can assess how well designed an exhibit is by clicking on the perimeter fencing. Go on, give it a try. Vale. Vale, ver la puntuación de la exhibición, ¿no? De precinto. Eso queda incluso. Vale, pues ahora... The higher that exhibit scores, the more likely our visitors are to donate to the habitat. As you can see, though, visibility isn't too great. There must be something we could build. Vale, pues es que está el Torvosaurus un poco a tomar por saquito. Place binoculars. Aquí, ¿no? Entonces aquí, que es Facilities. Los binoculares. Los quieren abajo y arriba. Entonces, tenemos que poner ahí, ahí y aquí. Great pues solo abajo. thinking. With binoculars, guests are able to see significantly further into an exhibit. The more visibility coverage, the better. Speaking of visitors, we should make sure the viewing area has sufficient guest facilities. No sé, habla Nigel y ni me entero. A ver, guests are... Ojo, es que tengo aquí el foco y me deslumbra un huevo. Guests are need to accommodate the welfare documents by placing a nutrition. Vale, que les pongas una tienda de comida. ¿No te dice dónde? Pues vamos a ponerla aquí donde hay gente, ¿no? Por ahí no hay gente. No estoy seguro. ¿Por qué no hay un edificio alrededor? ¿Luego lo cambias tú o qué? No entiendo nada. ¿Por qué no sale nada? Así rollo afuera. ¿Porque luego lo modificas tú o qué? Hostia, vamos a ver. Vamos a ver. Qué pasada. O sea, ríete tú del Jurassic World Evolution, que aquí puedes entrar y están hechos hasta los cafés y los donuts, macho. O sea, puto flipo. Brontoburger. Ah, vale, porque esto luego ya tú creas lo externo, ¿no? Lo de, pues, lo que sería la fachada del animal, del este. Del puesto, vamos. Y aquí tenemos a una estatua de Edmontosaurus. Vamos a dejar aquí super cutre y ya haremos parques curradísimos. Ya veréis. Fijaos. Superb. That will keep them both well fed and entertained. All that's left is to connect the paths and let guests find our latest attractions. Without their support, we wouldn't be able to do what we do. Eran Lambeosaurus, no Dontosaurus. Vale, pues vamos a conectar esto. De aquí. Ahí. Take a look at that. The park's star rating has increased. Let's see how this kingdom is doing, shall we? Why? Smooth sailing at PREHISTORIC KINGDom. Open the management. Vale, ¿y dónde está eso? Aquí. Ha! I haven't seen guest satisfaction numbers that high in a long time. You're a natural. Let's try visiting the animals page. Vale, animales. As I suspected, everyone in the park seems to be doing great. However, it does seem a little dinosaur heavy, no? I think it's time for one final attraction, the woolly mammoth. Head on over to excavations. We should have a dig site ready to go in Siberia. O sea... Uy, esto se parece mucho al Jurassic World, ¿no?
Pero mola. Ojalá estén todos los animales desbloqueados para el modo sandbox. Y aquí, este país es muy bonito, ¿no? Para ir a excavar, ¿no? También, como muchos me veréis de Hispanoamérica, esta zona guapa, guapa. Encima dinosaurios tochísimos y súper chulos. Pues vamos a Siberia. Great. Let's head back to the nursery and get started on those mammoths. Ah, ya lo tienes desbloqueado, pues de puta madre. Vale, Open Nursery. Y tenemos aquí Afroteria, los buenos afroterios, los siempre Vamos a hacer un macho. No sé si ha dicho el número. Vamos a hacer un macho, Polodia, y 2 hembras. Joder, es que... Madre mía. O sea, es que no os podéis imaginar lo feliz que estoy. Madre mía. Fijaos, es que es maravilloso. Esto, el pelaje queda un poco como... Pero es brutal. Y yo creo que es porque no tengo los gráficos en ultra o algo. Por suerte mi ordenador es capaz de soportarlos en ultra. Así que tengo que mirarlo. Vale, pues ya lo tenemos. Select all, release. Joder, es que fijaos. Y me imagino que aquí, en la tundra, ¿no? En el sitio este ártico. Venga, tú, mamut, come carne, un mamut carnívoro. ¿Por qué pasa que no puedo hacer nada más? No entiendo. Motor animal. Bueno, voy a pegar un corte, voy a ver qué necesitan los mamuts y cuando salga seguimos, ¿vale? Muy bien, pues tras un buen rato volviendo a repetir la misión como 3 veces creo que lo he hecho, porque me han sido unos fallos que no sé, súper raros. La primera era, los mamuts no salen más porque hemos clonado 3 y tienen que ser 5, ¿vale? Luego lo segundo es que volví a repetirla y como que no me salía Nigel Marven hablando. No sé, por un fallo, a ver, es comprensible, es un juego desarrollado por una compañía pequeñita, perdón, y es comprensible. Entonces, pues entonces he estado indagando aquí, que es que me ha costado mogollón hasta darme cuenta de que, bueno, ya tenemos los 5 mamuts aquí que se están clonando. Y ahora vamos a cambiar estos comederos. Y es que hay que cambiar la comida de carne a fruta y a verdura. Entonces hay que ir aquí, seleccionar un comedero. Se abre como el grupo, entonces vas aquí y ya lo cambias. Uno a vegetación. Ya tenemos uno. Hasta que me he dado cuenta de esto, madre mía. Y luego este aquí y a fruta. Ya está. If animals aren't eating high quality food, low nutrition could lead to weak immune systems and excess animal waste. Looking at the state of this paddock, it appears the previous park manager wasn't particularly mindful of that. Con toda la mierda. Feces, scat, however you wish to refer to it, will always be something we need to manage. I know it's not exactly what you signed up for, but we need to get all that dung removed. And well, only one of us is out in the park. So... Vale, entonces, esto lo está mirando antes y tienes que seleccionar aquí y quitar la mierda. As the park grows, you'll find it harder to micromanage each habitat. For that, you'll need help from some teensy tiny employees. Dung beetles. Their nests are essential in automating the disposal of feces. So let's put a few in now. Vale, esto es lo que comentasteis en el vídeo anterior, de que como que se administra naturalmente en vez de que tienes que ir tú exactamente uno por uno limpiando cada excremento. Pues los puedes poner unos nidos de escarabajo pelotero y ya te lo van limpiando ellos. Pones aquí uno
Y encima en el hábitat de los mamuts, que cagar poco no... Harán de todo menos cagar poco. I think that just about does it. The paddock looks cool, pardon the pun, and everything appears to be in tip-top condition. Now, if you wouldn't mind doing the honors, I believe we're due for some arrivals. Ahí vamos. Select all, release 5 animals. ¿Has visto mi pronunciación? Y ahora pedazo manada vamos a tener. 1, 2, 3, otro y 5. There they are, Mammuthus primigenius, trumpeting in the snow for the first time in nearly 4,000 years. There's something distinctly beautiful about Ice Age megafauna. Their ability to thrive in the harshest conditions is something I believe we should all strive to admire. Today you've helped give something back, not just to our park, but to the world. ¿Qué coño? Me ha roto toda la emoción. Sounds like that will be for me. We're all done here for today, but I'm really glad to know the park will be in safe hands. From now on, it's all up to you. Talk soon. Bueno, pues hasta aquí el tutorial, ya lo hemos terminado. Si habéis llegado hasta aquí, comentad Brachiosaurus bailador en los comentarios. Joder, miradle. Y ya estaría aquí el vídeo. Madre mía, ¿qué le pasa? Nada, si os ha gustado Prehistoric Kingdom, pues preparaos porque va a haber un porronazo de nuevos vídeos en el canal relacionados con eso, analizando cada animal en particular, construyendo recintos, haciendo parques zoológicos, o sea, mogollón. Así que nada, nos vemos muy pronto y... ¡chao! Si te ha molado el vídeo, dale a like, comenta qué te ha parecido, suscríbete, pásate por mi Instagram para enterarte cuando subo vídeos y mírate estos dos, que seguro que te flipan. ¡Adiós!